Hola amigos, aquí estoy con la nueva serie Episodio 1, El negocio del odio. Estamos más o menos en el año 2000, cambio de milenio. Tengo 22 años, acabo de terminar con éxito mi formación como gran agente de comercio exterior. La corté también, eso más bien fue relativamente fácil, se me dio naturalmente. También recibí una buena oferta para que me contrataran, pero eso no era una opción para mí. Ya lo había explicado brevemente al final de la serie Einstieg Rechts. Quizá puedan ir a ver eso y revisarlo en las partes finales. Lo que pasó fue que yo vivía en la casa de mis padres, en un departamento arriba. Melanie se mudó conmigo relativamente rápido. Ahí llevamos una vida bastante convencional y normal. Ya no íbamos a conciertos y las manifestaciones ya no eran tema de discusión. Visualmente un poco más discreto, pero aún así seguía usando el estilo de ropa típico de la escena. Pero un poco más discreto, tampoco es un odio hacia las marcas, ellas no tienen la culpa de eso, pero tan típico que igual usaba Doc Martens, Fred Perry, Ben Sherman y cosas así. Pero aún así más bien un poco más discreto. Todavía tenía el closet lleno, también con playeras estampadas desde Viva la Patria hasta, no sé, algo de odio. Y así sucesivamente. Hoy en día me da pena ajena cuando veo esas fotos. Si apoyan el canal en Patreon, pueden verlo ocasionalmente. Fue así que Melanie estaba trabajando en su profesión médica y ganaba relativamente bien. Mis papás al principio no quisieron aceptar dinero de nosotros. Ellos arreglaron el departamento de arriba. Mi papá también nos dio dinero para poner una cocina arriba y construir una pared. Así que vivíamos bien ahí. Baño de visitas, 2 habitaciones más, o sea, 3 habitaciones en total, una sala grande y 2 recámaras. Así que en realidad todo era fácil, muy fácil. Mi trabajo independiente iba de la fregada. Ya había perdido dinero por el comercio textil con Croacia. Eso salió, bastante mal y ahora me di cuenta de eso. Vender playeras de hooligans por eBay. El internet ha entrado de manera muy fuerte, ha entrado también en la escena de extrema derecha, en la escena derechista. Se movía mucho. Los vendedores por catálogo dejaron de enviar listas. Muchos lo siguieron haciendo años, enviando listas en papel, pero otros comenzaron a crear tiendas en línea para limpiar una mayor cantidad, una cantidad más rápida y eso fue realmente revolucionario para esta escena. También porque pensaron, bueno, ahora llegamos a mucha más gente, unos cuantos clics y ya están con nosotros. Y me puedo imaginar muy bien que las ventas también aumentaron enormemente por eso. Eso también fue para mí, podías ojear rápidamente. También empezó una especie de guerra de precios. El euro aún no estaba. Un 30 marcos, pero en línea bajaron a 28. 26 marcos y siguieron los descuentos. Podías comparar, así que ahí empezó todo de verdad. Y eBay se hizo realmente grande. Y en ese entonces eBay todavía no tenía mecanismos de control que dijeran, no, aquí no queremos discursos de odio, ni cosas xenófobas y así. Habían hecho un poco al respecto, pero en general todavía se podía evadir eso relativamente fácil. Yo mismo, como ya dije, tenía esa presión, tenía problemas de sueño con esto, con el inicio de mi propio negocio. Yo podía... Había descuidado todo eso y, como mencioné, recibí un préstamo de apoyo de KfW. Había recibido dinero de mis padres para empezar mi propio negocio y también dejé que eso se fuera descuidando un poco. Vivía mis días así. Jugaba en la computadora. Melanie trabajaba y no era muy activa. Pero de repente se me ocurrió la idea de hacer algo con camisetas de la escena de los hooligans del fútbol. En ese entonces fundé la marca Bully Boy, y Melanie dibujó un poco para eso. Luego teníamos algunos diseños, motivos, por supuesto los clásicos, ACB y así. Pero ya había explicado todo eso brevemente, así que funcionó. Luego los puse en eBay y ahí había ventas regulares. Pero todavía no. Como para decir, con eso puedo pagar impuestos, con eso puedo pagar el seguro médico, con eso puedo cubrir todos los gastos y así sucesivamente. Eso todavía no era posible. Melanie tampoco era realmente feliz en su trabajo. También anhelaba un cambio. Pero, por supuesto, era totalmente utópico pensar que ya con el trabajo independiente podría compensar de alguna manera algo. Ahora, me puse a pensar, ¿qué canales de distribución hay?
¿Cuáles son para mí? ¿Dónde tengo contactos? Y yo. En ese entonces yo era algo así como un troll nazi, un troll de derecha y andaba por ahí en foros y otros sitios políticos. Empecé a hacer en internet una especie de soldado político que comentaba cualquier tontería posible. Desde un pedestal alto y todo hablaba, ¿eh? En realidad no busca la discusión, sino que lo hace con una pretensión absoluta de verdad. No discuten, sino que lanzan su pretensión de verdad. Eso muchos extremistas también lo tienen, que siempre actúan como si lo que dicen fuera la verdad absoluta. Por eso es tan difícil llegar a un consenso o a un compromiso. Es tan difícil discutir porque su opinión está grabada en piedra. No se puede desviarse ni un poco por el grupo. Y si alguna vez cedí ante alguien y así yo era uno de esos y andaba por ahí, eso significa que esos propios foros que teníamos ellos tenían. La mayoría de los comerciantes por correspondencia lo fundaron así. En ese entonces había alguien que administraba un foro, era un comerciante por correspondencia de mitología nórdica y música y cosas así. Y luego había un foro que se llamaba Hate Forum TK o algo así. Y ahí de repente se reunían muchos a nivel nacional, europeo y mundial. Ahí se reunían extremistas de derecha, radicales de derecha que se juntaban para hablar de los temas más diversos. Luego había discusiones y de todo. De repente se hablaba de CDs, nuevos lanzamientos, camisetas, se intercambiaban ideas. O sea, fue un gran paso también para la escena de extrema derecha, este internet, que la gente lo vio ahí como una oportunidad. Y yo andaba mucho por ahí. En ese entonces me puse un seudónimo, no quería trabajar bajo mi nombre real, Philipp Schlaffer, como lo hago ahora aquí. Y me puse un seudónimo y ese nombre. En ese entonces me llamé Harry Anderson, ese era un nombre que aparecía en una canción de Lancer. Y luego adopté ese nombre. Y con ese nombre estuve los siguientes años en internet. Bex, Yem. Entonces, por así decirlo, uno se conocía virtualmente. Muchos aquí probablemente se lo puedan imaginar. O sea, cuando chateas mucho en foros, tienes la misma opinión que algunos y con otros no. Algunos te agradan porque quizá escriben de forma más divertida o irónica y así sucesivamente. Y entonces uno cree que se está conociendo y así se forma una especie de comunidad. Eso también funciona exactamente igual en el extremismo de derecha. Y así me sentía yo ahí. Eso fue lo que me gustó de nuevo ahora. Después de las decepciones que tuve en la escena de derecha en Lübeck o Schleswig-Holstein, pensé, hombre, esto en internet me va mucho mejor. Primero, puedo quedarme en casa con la comodidad de mi trasero. Y segundo, aquí puedo elegir con quién comunico, con quién convivo y así sucesivamente. Pero claro, eso es natural. Aún así, eso tiene mucho que ver con la soledad. Estuve mucho tiempo solo en casa, sentado frente a la computadora, jugando y navegando en esos foros. Esperaba a que Melanie llegara a casa, eso también tenía algo especial. Y soledad, tal vez también era una forma de escape. Debería pensar más a fondo sobre eso alguna vez. Y fue entonces cuando pensé, bueno, hombre, no tengo que vender solo en eBay. Estas camisetas, hombre, ¿por qué no las ofrezco en realidad? ¿Por qué en realidad no se las ofrezco a los distribuidores de la escena de extrema derecha? Pero primero tuve la idea, claro, voy a intentar distribuirlas a través de tiendas tipo Hooligan, o sea, en ese entonces también existían esas marcas de ropa, probablemente todavía existen hoy como Hooligan, Pitbull y así. Todas esas empresas hacían la ropa que se usaba en ese entonces. También había de ese tipo, también ya había tiendas en línea que vendían todo tipo de cosas de eso y así. Me contacté con ellos, pero casi nunca respondieron. Lo entiendo. Hice algo sin pensarlo, no era una marca, y luego quise vendérselos para su tienda. Siempre responden, sí, lo pongo en mi tienda y si se vende lo liquidamos. Pero yo no estaba en esa situación financiera. Entonces sobreestimé un poco mi propia idea, pensé que la iban a aceptar mejor. Tampoco era la idea más increíble del mundo, pero la sobreestimé un poco y así soy yo. Así fue. Me decepcionó un poco que los hooligans del fútbol no reaccionaran como esperaba. Luego intenté montar una tienda solo con Bully Boy, no solo en eBay, sino también una tienda exclusiva para Bully Boy.
Después también incluí otras marcas de chamarras bomber, chamarras de aviador y así. Luego intenté también incluir esa ropa de la escena que mencioné antes, como Fred Perry, Ben Sherman y así, pero no fue nada fácil. Eran niños que ya se habían quemado con la estufa, así como con el extremismo de derecha y cosas así. Por eso nada funcionó y pensé, al diablo con todo esto, la verdad. ¿Por qué solo en la escena del fútbol? Luego intenté pensar en una persona hogareña. Señor Griman, nosotros llamados preocupados, también muchas cosas prohibidas y así sucesivamente, y en ese momento estaba muy informado políticamente, al menos así fue como lo viví todo a través de internet, como dije, y luego pensé, caray, entonces también puedes enviar la marca Bully Boy a distribuidores de derecha. Y así fue que contacté a esos distribuidores de derecha de internet y a todos los que conocía. Les escribí y les dije, oye, mira, ahora he producido esta marca y así sucesivamente. Y tenía ganas de que lo incluyeran en su catálogo. Y tengo que decir que hoy en día hay muchísimos. Actualmente hay muchas personas activas con estas tiendas y hay una enorme variedad de miles de prendas en el extremismo de derecha. Eso en ese entonces no era así, era justo como una especie de transición de una escena artística a eso. Querían volverse más modernos, ese también era un gran tema que siempre se discutía. Sí, o sea, alejarse de esa imagen la que yo también representaba, de peleas, apariencia, bebedor, nazis, skinhead. Hubo muchísimos esfuerzos por alejarse de eso, por integrarse a la mayoría. Eso, como todavía se sigue haciendo hoy en día, en el fondo es lo mismo. Y en ese momento todavía no había muchas opciones. Eso significa que cuando les escribía a los remitentes de derecha, realmente recibía algunos mensajes de vuelta que decían, sí, cosas geniales. Yo compraría algo de eso. Y al principio me alegré, pero solo uno de estos remitentes estaba dispuesto, por así decirlo, a comprar estas camisetas. Y con eso realmente no sabía qué hacer porque pensé, bueno, ¿cómo te imaginaste el pago entonces? Y así es normalmente como funciona el envío. Los productores dentro de la escena de derecha suelen intercambiar cosas, o sea, cada quien produce algo, cada quien tiene algo xenófobo y después contactan a otros distribuidores y les piden intercambiar la nueva camiseta por la suya. Eso significa que intercambias 100 de tus camisetas por 100 camisetas diferentes o intercambias 100 camisetas por 100 CDs. Eso es algo común ahí, rara vez se mueve dinero de un lado a otro. Eso solo funciona si has producido algo que todos necesitan mucho, entonces sí puedes vender esas cosas. En general todos intentan intercambiar. En ese tiempo podías cambiar 100 camisetas por 100 CDs, ya que ambos costaban 30 marcos o 15 euros, así que era posible intercambiar una camiseta por un CD. Eso, la mayoría de los que me contactaron querían intercambiar el artículo y con algunos me pareció genial. Yo mismo también era oyente de música, ¿no? Así que una tienda me contactó y me dijo, sí, mándame 50 piezas. Por eso puedes, de mis producciones, o sea, de los CDs que él produjo, puedes escogerme 50 CDs. Pensé, sí, genial, aunque no fue una buena decisión comercial porque tuve que producir y pagar las 50 camisetas y luego recibí 50 CDs que simplemente agregué a mi colección personal de CDs. Eso no fue un buen negocio y yo tenía el problema. Aunque alguien decía que me compraba 100 camisas, luego decía, sí, puedes llevarte 100 CDs, pero ¿cómo me deshago de ellos? Sí, yo decía, claro. Aquí tenía un pequeño grupo de amigos donde podía decir, sí, aquí puedes tomar algo. Si de 100 solo vendo 8, quedan 90 CDs sin vender. ¿Qué hago con ellos? Eso. Significa que casi estaba obligado a cambiar algo aquí. Entonces también tuve el primero.
La primera tienda de venta por correo que se puso en contacto conmigo no estaba tan lejos de mí. Estaba ubicada en Mecklemburgo, Pomerania Occidental. A unos 50, 60 kilómetros de mí estaba esta pequeña ciudad. Y él dijo, sí, hombre, te compro 100 o 200 piezas de eso, lo hago de inmediato. Él era en ese momento un comerciante por correspondencia muy prometedor y grande, que también tenía grandes metas financieras. Y él dijo, claro, necesito ampliar mi surtido, eso nos viene bien. Ahí pensé, genial, 200 piezas de una vez, en el mayorista ganaste eso. Después intercambiamos correos y acordamos llamarnos por teléfono. Y él dijo, ven un día o cuando las camisetas estén listas, tráelas. Le respondí, sí, lo haré, es buena idea para conocernos. Después querrás más camisetas. Y entonces empecé, como dije, a intercambiar algunas camisetas. Las envié y luego recibí los discos y de repente tenía como 200 o 300 CDs ahí. Pero no sabía qué hacer. Y luego el distribuidor, no es ningún secreto, era de Gravesmühlen. Él también me dijo algo así como, sí, pero ¿tienes otras cosas también? Ahora sé que también necesito algo que realmente impacte, ¿sabes? El fútbol está bien, Bully Boy suena bien y las imágenes están buenas. ACB va por la derecha. Sí, de todos modos, aunque para mí es la frase más tonta, en mi opinión, pero en ese entonces la usé. Pero queremos hablar en serio. Y él dijo, ¿no tienes algo más político que llame más la atención o destaque? Sí, la gente quiere mensajes llamativos, quieren algo que sea político. Sí, y ahí pensé, todavía no me he atrevido realmente. Tengo que ser honesto, uno tiene que pensarlo bien. Pensé, sí, realmente quiero eso. Sabía que eso también atrae un poco de problemas. Y ahora todavía vivo con mis padres y en este ambiente del fútbol en realidad me sentía más cómodo. Y dije, bueno, primero termino las 200 camisetas y luego me pongo en marcha. Entonces la próxima semana me pongo en camino hacia ti. Cuando las camisetas estén listas, las que mandé a producir y todo eso, entonces iré a verte. Y él dijo, sí, hagámoslo. Sí, no estaba preparado para lo que iba a vivir ahí y eso fue mi punto de partida. Cómo iba a empezar todo con eso, con el negocio, con el odio. Ahí aprendí y vi algo que me hizo decir, sí, eso está genial. Eso lo voy a hacer. Amigos, muchas gracias de nuevo por vernos siempre, por estar aquí. Dejen un pulgar arriba si les gustó, dejen un pulgar abajo si les pareció una porquería y comenten siempre que quieran. El trasfondo, datos y demás están con Patricio. Si se hacen socios, ahí subiré fotos. También el allanamiento, resoluciones y todo lo demás, todo lo que viene ahora en el ámbito legal. Ahí van a aparecer muchos videos y mensajes de audio y así sucesivamente. Me alegraría mucho si apoyan eso. También échenle un vistazo a verweilenextremista.de. Y espero que esta nueva serie también les guste. Ahora también tenemos que ir construyendo la historia poco a poco para que lo entiendan, para que tengan una idea de cómo funciona esta escena musical, cómo funciona este negocio de la música, qué hay detrás, quiénes están detrás y cómo son los procesos. Y para que aclaremos un poco esto y desmitifiquemos esa idea de que todos son luchadores políticos, porque incluso en esta escena hay otros intereses y de eso es de lo que quería hablar después. Como siempre, es cuestión de dinero. Amigos, me despido desde la costa.